Estos son los objetivos de hoy. Vamos a identificar los tipos de shock, sus aspectos fisiopatológicos, manifestaciones, el manejo y los cuidados de enfermería específicos por cada uno. ¿Qué es lo que es el shock, chiquillo? ¿Qué es lo que es un paciente en shock? ¿Qué se imaginan? Porque vieron esto un poco en Morbi. Hagamos una lluvia de ideas. Cuando no está... eh, cuando algo no está funcionando correctamente y el cuerpo no reacciona. Ya, cuando el cuerpo deja de reaccionar o deja de compensar. Perfecto, ¿sí? Cuando el paciente tiene baja perfusión, eh, o sea, bajo flujo sanguíneo. Ya, un paciente que tiene bajo flujo sanguíneo y está en shock, ¿por qué, Javi? Es que ayer leí acerca Ujú. del shock ¿Ya? y decía que era un síndrome que, bueno, se caracterizaba por la baja, por el bajo flujo sanguíneo, Ujú. por la baja perfusión tisular y que tenía una alteración metabólica celular. Exactamente, ¿sí? ¿Y por qué el paciente llega a esa instancia? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con sus mecanismos reguladores o compensatorios? ¿Qué pasa con los mecanismos fisiológicos para compensar la baja perfusión o la baja oxigenación? No son suficientes. No son No hay. suficientes, no hay, se agotan, ¿no es cierto? Entonces, Inestabilidad en el paciente. hay inestabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, un paciente que tiene una situación de urgencia y que esa situación de urgencia, ¿verdad? El organismo fisiológicamente responde compensando, regulando, ¿verdad? Y eso se agotó. Acá el paciente ya usó todas las reservas energéticas, todas las reservas en términos de energía para poder compensar y ya se agotó. Eso es el shock, ¿sí? Profe, Ujú, es que también salía que, bueno, es letal porque es baja oxigenación en sangre, o ujú. sea, Perfecto. perdón, de los tejidos, y era porque era daño celular y eso generaba una anoxia celular. Entonces, em, eso mismo provocaba la muerte de esto y que que el paciente no compensara la verdad. Exactamente. Vamos a empezar una respiración no aeróbica, ¿verdad? El paciente ahora se está alimentando o está obteniendo energía de la respiración anaeróbica. Por eso es que hay una condición de acidosis y por eso es que hay metabólicamente o ácido base, hay una inestabilidad, porque el paciente comienza a disminuir el pH por la producción de estos, ¿no es cierto?, de este ácido láctico. ¿Bien? Entonces, hoy día vamos a ver que tienen cosas en común, todos estos shocks tienen cosas en común, ¿sí? Pero que el manejo puede ser específico. Bien, un segundo, por favor. Bien, entonces tenemos un síndrome de bajo gasto cardíaco o de baja flujo perfusión sanguínea y eso se debe a la disminución o al agotamiento de los recursos o las reservas, ¿sí? O los mecanismos reguladores o compensatorios. Cuando busquen diagnósticos se van a encontrar con mecanismos reguladores o contrarreguladores, ¿ya? Cuando busquen diagnósticos NANDA. Entonces, es un síndrome de bajo flujo sanguíneo, ¿sí? Y eso se traduce en trastorno metabólico celular. Acá tenemos un paciente que usa la anaerobiosis para producir energía, pero eso genera un desecho que es el láctico. Y ese láctico, como es ácido, baja el pH y provoca disminución del exceso de base y acidosis metabólica en el paciente. Si nosotros clasificamos el shock, ¿no es cierto? Podemos ver que hay shock distributivo,
cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. La fisiopatología de cada uno, ¿sí?, es específica de acuerdo a la causa, pero tienen en común el cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico de un chocado? ¿De un paciente choqueado? ¿Como de signos vitales, profe? Y el cuadro clínico tienen en común estos pacientes, ¿cuál será? Bajo gasto, profe. Que están taquicárdicos e hipotensos. Llegan pálidos, fríos. Palidez, sudoración, frío, bajo gasto, perfecto, hipotenso. ¿Qué más? Mala perfusión periférica. Con sensación de cansancio. ¿Qué dijo? Sensación de cansancio. Ya, cansancio, paciente cansado, pálido, frío, ¿se lo imaginan? Hipotenso también podría ser, ¿o no? Hipotenso, ¿sí? ¿Cuál es la regulación para el hipotenso? Baja perfusión periférica. Taquicárdico. ¿No es cierto? La compensación para el hipotenso es taquicardizarse, vasocontraer, ¿sí? Entonces imagínense Alteración ahí de conciencia, acostado. profe, a veces. ¿Por qué? ¿Por qué se comprometen de conciencia? Porque no llega la perfusión al cerebro. Excelente, ¿sí? ¿Hacia dónde tampoco llega la perfusión? A distal. A distal, ¿sí? Si no llega la perfusión al riñón, ¿qué pasa? Oliguria. Oliguria, anuria, muy bien. Si no llega la perfusión al hígado, Insuficiencia hepática. insuficiencia hepática. ¿Y cómo se ve la insuficiencia hepática? Cuando el hígado está mal, enfermo, Ictericia. ictericia, transaminasas altas, ¿sí? Pruebas de función hepática alteradas. Cuando el hígado se inflama, ¿no es cierto?, se liberan transaminasas al torrente sanguíneo. Entonces, hoy día vamos a ver este cuadro, ¿bien? Ustedes tienen ya nociones de esto. Imagínenselo ahí acostado en la camilla, frío, pálido, ¿no es cierto? Este paciente está en el reanimador, este paciente está en el box 1, ¿sí? Y si está en la observación 1, cerca de ustedes. Este paciente tiene que ir a la UCI, a la UTI, ¿ya? Paciente grave. Ok. Tenemos la clasificación distributivo. La palabra lo dice. Este shock habla de la distribución de volúmenes. Y están alteradas las distribuciones porque el continente está muy grande, vasodilatado. Eso pasa en la sepsis, en la anafilaxia y en el shock neurogénico, que es el shock que se produce por un daño en la médula espinal producto del trauma. El cardiogénico es falla de bomba, el hipovolémico es falta de volumen y el obstructivo es por algo que está obstruyendo el paso de la sangre, ¿ya? Es un shock por obstrucción, o sea, hay un trombo en la arteria pulmonar o hay un trombo o un coágulo en el pericardio que no permite la expansión del corazón, o tenemos una opresión producto de un neumotórax a tensión. Todo lo que vamos a ver en relación al manejo del shock tiene relación con esto, con la PAM. Cuando usted quiere manejar el shock, tiene que lograr metas de PAM, ¿sí? Si usted logra una PAM adecuada, la verdad es que todo va a mejorar. Mejora la perfusión hacia el cerebro, el paciente despierta. Mejora la perfusión mesentérica, el paciente tiene nuevamente ruidos hidroaéreos, ¿sí? Mejora la perfusión renal, vuelve a orinar. Mejora la perfusión hepática, disminuye las transaminasas, ¿sí? O sea, todo se traduce en la PAM. Ese es el objetivo nuestro como enfermero, uno de los objetivos. El gasto cardíaco nosotros no lo podemos medir sin un Swan-Ganz, ¿ya? El catéter Swan-Ganz es un catéter que va a la aorta, ¿no es cierto? Y él nos permite medir el gasto real, o sea, volumen, minuto inyectado. Nosotros no tenemos Swan-Ganz en la urgencia, esto solo se maneja en la UCI,
Pero sí, nosotros como enfermeros podemos ver signos de bajo gasto, ¿ya? Acuérdense que el gasto está influenciado por dos cosas, por el volumen sistólico y por la frecuencia. Si disminuye el volumen sistólico, lógicamente el gasto disminuye. O si aumenta la frecuencia, ¿verdad? El gasto disminuye. Entonces, ¿qué cosas influencian el volumen sistólico? ¿Qué es lo que altera el volumen sistólico? ¿Sí? Cosas que alteran el volumen sistólico, la cantidad de sangre que se eyecta o la cantidad de sangre que el ventrículo es capaz de bombear. ¿Qué puede alterar el volumen sistólico? Hipovolemia, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando el paciente está hipovolémico, el volumen sistólico baja, ¿sí? La frecuencia cardíaca quizá está igual, pero el gasto baja. El volumen sistólico también se altera por la contractibilidad del ventrículo. ¿Qué tan contráctil es? Si pierde contractibilidad, va a eyectar menos volumen, ¿sí? Por lo tanto, bajaría el gasto. Eso sería como un shock cardiogénico, ¿sí? Si nosotros tenemos volumen disminuido, eso sería un hipovolémico, ¿verdad? Entonces, acá el volumen sistólico se afecta cuando hay problemas cardíacos de bomba, se afecta cuando hay problemas de volumen y se afecta también cuando tenemos a un paciente con una resistencia vascular periférica disminuida, ¿ya? Que eso sería en sepsis, en distribución. Esta lámina muestra la fisiopatología de cada uno. En el distributivo, acuérdense que los distributivos son séptico, anafiláctico, neurogénico. El corazón está normal, no hay ningún problema en la bomba, pero el paciente está vasodilatado, ¿sí? Miren los vasos sanguíneos de gran calibre. El paciente tiene el mismo continente, perdón, el mismo contenido, la misma cantidad de sangre, sus 8 litros, 7 litros, pero ahora tiene que moverlos en un territorio dilatado, ¿verdad? Imagínense eso, los mismos 8 litros de sangre que tiene el paciente todos los días, hoy tiene que moverlos en un territorio dilatado. ¿Cómo anda la sangre? ¿Cómo se la imagina? ¿Más lento? ¿Sí? Más lento, con menos fuerza, ¿verdad? Eso es lo que le pasa a un paciente con shock distributivo. Tiene la bomba sana, ¿sí? El corazón está normal, pero tiene que mover todo ese volumen, ¿verdad? Por un continente dilatado. Por lo tanto, cae la presión, cae la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿cuál sería la magia aquí para poder ayudar a este paciente? Vasocontraerlo. Vasocontraerlo, ¿no es cierto? Eso es lo que necesita este paciente. Vasoconstricción. Muy bien. Miren acá el hipovolémico. ¿Sí? Miren acá el hipovolémico. El paciente tiene el corazón sano, normal, no hay isquemia, no hay problemas, no hay nada en el corazón. Los vasos sanguíneos están normales, normales en sus lúmenes, pero dentro del vaso sanguíneo hay poco volumen. ¿Sí? Ya sea porque el paciente está sangrando o porque está deshidratado. Entonces, ¿se lo imaginan? ¿No es cierto? Este paciente con corazón normal, vasos sanguíneos normales, pero dentro de los vasos sanguíneos, poca sangre. ¿Sí? ¿Cuál sería el manejo de ese paciente? Bulimia. Administrar volumen. Volumen, excelente. Imagínense el cardiogénico ahora, ¿sí? Pero acá tenemos un problema, miren acá. Tenemos un paciente que tiene las bombas con problemas, ¿sí? La bomba está isquémica, falla ventricular. La bomba está isquémica. Puede que el territorio periférico esté normal o que los vasos sanguíneos estén normales, pero si la bomba está fallando, ¿sí? La eyección de sangre hacia este territorio va a ser escasa, ¿verdad? Esta bomba no tiene fuerza para acá, ¿verdad? Y si no tiene fuerza para eyectar hacia la aorta, tampoco va a tener fuerza para eyectar hacia las arterias pulmonares, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué empieza a pasar acá?
Miren este gran calibre de vasos sanguíneos, ¿sí? Empieza a hacer una congestión. Aquí está el accidente de tránsito. Este es el accidente de tránsito y aquí empieza el taco. ¿Sí? Todos queremos llegar al corazón, ¿verdad? Y no avanza esta cosa, no avanza la sangre. ¿Por qué? Porque esto no drena acá, no tiene fuerza para entregar. No tiene fuerza para entregar. Shock cardiogénico, ¿verdad? Empieza la vasodilatación, ¿verdad? La congestión del territorio derecho y la congestión del territorio izquierdo. En el shock, ¿cuál sería el manejo acá? ¿Cuál sería la magia de esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el manejo de un cardiogénico? Si el problema es la bomba. Profe, Sería como de la causa, profe, ¿no? ¿Ya? Tratar la causa, marcapaso, ok. Si el corazón no está bombeando, ¿no es cierto? Y el origen es una bradiarritmia, un marcapaso, perfecto. ¿Y si el origen es isquémico? Angioplastía. Angioplastía. ¿Y si el origen es una insuficiencia cardíaca descompensada? ¿Drogas, profe? Uso de ¿Drogas? diferentes drogas. ¿Hay alguna droga que permita que el corazón ande más potente? Con más fuerza, no más rápido, con más fuerza. ¿Existe La alguna dobutamina. dobutamina? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si el paciente acá tiene esta falla en el corazón, yo necesito darle potencia a ese corazón. Si está isquémico, resolver la isquemia. ¿Sí? Bien, si tiene una insuficiencia cardíaca, darle fuerza con cardiotónicos, ¿verdad? Inotrópicos, no cronotrópicos. No quiero que ande más rápido, quiero que ande más potente. ¿Sí? Muy bien. Y acá en el obstructivo ustedes lo ven, ¿sí? El origen del choque obstructivo. El choque obstructivo es súper difícil de manejar, ¿ya? Porque hay que tomarle un dimero-D al paciente para ver si está obstruido, si tiene coágulo, ¿ya? Hay que ver si el paciente está posoperado de cirugía revascularización, por ejemplo, y hizo un coágulo, o sea, hizo un sangramiento en el pericardio, ¿ya? O si tiene trauma de tórax, si es un neumotensión. Es difícil manejar el choque obstructivo, ¿bien? Pero nosotros tenemos también rol acá. Tenemos que verificar los signos de bajo gasto y si descartamos todo lo otro y el paciente tiene trauma, seguramente un neumotensión, usted sabe descomprimirlo. ¿Bien? Bien. Esta es la fisiopatología. Miren la incidencia. ¿Cuál es el más famoso? O sea, ¿cuál es el más, en el ranking, cuál es el que más frecuentemente vemos en las unidades de emergencia, en las unidades críticas? El séptico, el shock séptico. El séptico, 62%, ¿verdad? Dentro de los distributivos, el séptico. El resto de los distributivos, 4%, cardiogénico 16%, hipovolémico 16%, obstructivo 2%. El menos frecuente, obstructivo. Pero el séptico es el problema, ¿ya? Los pacientes sépticos llegan a diario a las unidades, son súper difíciles de manejar porque la sepsis no revierte rápido. Hay que matar las bacterias. Las bacterias no se mueren al tiro, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la fisiopatología del shock. Revisemos. ¿Qué pasa en la cabeza? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Trastorno mental, confusión. No solo se imaginen al paciente inconsciente, ¿ya? Un paciente choqueado puede estar combativo, coprolálico, verborreico, puede escupir, puede pegar, ¿sí? Se puede sacar la vía, se saca la Foley, se comporta errático, ya sea somnolencia o comportamiento errático no acoplado a la terapia. Entonces estos pacientes son los que necesitan que usted maneje el problema, pero para que no se haga daño quizás necesitan medidas de sujeción. ¿Se lo imaginan así peleando? Sacándose la Foley, sacándose las vías. El oxígeno, ¿verdad? Está como desesperado en la cama este caballero.
Desde el punto de vista de la perfusión renal, hay oliguria, como ustedes dijeron. Desde el punto de vista cardíaco, tenemos al paciente taquicárdico. Y desde el punto de vista metabólico, tenemos al paciente con elevación en sangre del lactato. ¿Sí? Ya hablamos un poquito de eso. Dijimos que si el paciente tiene una respuesta compensatoria, taquicardia y elevación del lactato, es porque está hipoperfundido el tejido. Ahí dice, signos de hipoperfusión tisular. Y los signos de hipoperfusión tisular son cerebrales, ¿no es cierto?, cardíacos y renales. Va a haber taquicardia y usted toma un lactato en sangre y va a estar alto. Entonces, hay un shock circulatorio, ¿verdad? Entonces, la estimación, ¿sí? La estimación de la concentración de oxígeno en sangre, ¿verdad? Va a ser, si es alta o normal, ¿verdad? El paciente está choqueado desde el punto de vista de la distribución. Acá no hay un problema de intercambio. Acá el problema es la cantidad de volumen o el vaso sanguíneo. Pero si el paciente tiene una baja en la perfusión y eso además se traduce en una oxigenación baja, ¿verdad? Esto se debe principalmente a un trastorno hipovolémico por bajo intercambio, por bajo transporte o, ¿no es cierto?, un problema cardíaco u obstructivo porque no llega el oxígeno a donde debe intercambiarse. ¿Bien? Entonces, si usted comprende esto, es porque sabe interpretar sus exámenes, sabe interpretar el láctico, sabe tomar el láctico para no alterar la muestra y sabe interpretar su gasometría. Entonces, es un desequilibrio entre la demanda metabólica, lo que necesito para sobrevivir, ¿verdad? Y, ¿verdad? La entrega del dióxido de carbono o monóxido, ¿verdad? Y eso, cuando se produce un desequilibrio, hay déficit en la oxigenación. El paciente necesita mucho oxígeno, pero realmente recibe poco, o intercambia poco, ¿verdad? O no lo recibe. Entonces, cuando el paciente tiene déficit de oxígeno, empieza a oxigenar la célula o alimentar la célula de un metabolismo paralelo, que es el anaerobio. Se empieza a alimentar de los lípidos, de las reservas de grasa, de las reservas proteicas. Cuando la célula ocupa esas reservas, ¿verdad? Se empiezan a generar residuos, ¿verdad? Se empieza a generar el ácido láctico. Y ahí es donde el paciente baja el pH y vamos a tener un paciente con un pH de 7,20, 7,15, 7,10, 7,5 hasta 6,9. Cuando el paciente está así de acidótico, ¿verdad? Échele la culpa al láctico. O sea, hay una respiración anaerobia. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve la acidosis metabólica producto del aumento del lactato? Con bicarbonato. Con bicarbonato, perfecto. Ahí resuelvo la acidosis, pero no resuelvo el problema. ¿Sí? Sigo produciendo láctico. Entonces, regulo el pH, pero no resuelvo el problema. ¿Cómo podría resolver el problema? Profe, hay que ayudar a la oxigenación porque el ácido láctico aumenta porque no llega oxigenación a los tejidos. Exacto. ¿Qué haría usted como enfermera, Javiera, para que este paciente deje de producir láctico? Administración de oxígeno, Oxígeno. ¿Y para que llegue el oxígeno, qué haría? Si el problema es la perfusión tisular. broncodilatar al paciente, ¿no? Acá no hay un problema pulmonar. El paciente está bien, intercambia bien. Pero para que llegue la sangre al tejido, ¿qué hago como enfermero? Resolver la causa del shock. Resolver la causa, ¿verdad? Mantener la PAM sobre 65, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos al paciente acidótico, una de los manejos es administrar bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato del buffer y eso va a balancear el pH, pero eso no resuelve la causa. La causa se resuelve cuando usted tiene una PAM de 65. ¿Se acuerdan que lo dijimos al principio? Que la terapia de estos pacientes, sea cual sea, la meta es la PAM. Si yo tengo una PAM de 65, va a llegar sangre a todos los tejidos.
Si llega sangre a todos los tejidos, empiezo a respirar con oxígeno, no con anaerobiosis, ¿verdad? Si se prolonga la acidosis, el paciente se va a morir, pero se empiezan a morir las células del paciente, luego los tejidos, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar falla multiorgánica. Cuando mueren varias células de diferentes órganos y mueren tejido vital de diferentes órganos, le llamamos falla multiorgánica. Y esa falla multiorgánica, por hipoxia de los órganos, hace que el paciente, ¿verdad?, caiga en estado de gravedad extrema y fallezca. Así finalmente se mueren los pacientes, por hipoxia de las células, por hipoxia de los tejidos, por hipoxia de los órganos, falla multiorgánica, muerte. Entonces, cuando Profe, le hago una consulta. ¿Sí? En la diapa anterior sale DO2, me perdí con eso. El dióxido, el CO2. Ah, es CO2, no DO2. Claro. Cuando usted recibe al paciente, analice en qué fase está, ¿ya? Cuando usted recibe a su paciente, vea en qué fase del choque está. Esto entra en la prueba, ¿ya? Que ustedes tienen que identificar en qué fase está el paciente, ¿sí? Entonces, vamos a tener una etapa compensada, o sea, cuando el paciente todavía tiene mecanismos reguladores. Está entrando en shock, pero el paciente tiene los mecanismos reguladores todavía activos. Entonces dice que es una etapa inicial donde hay mecanismos que tratan de preservar las funciones de los órganos, ¿sí? Y la respuesta del paciente es vasocontraer, ¿no es cierto?, para perfundir los órganos vitales. Esa es la etapa del shock compensada. El paciente todavía tiene una función de los órganos producto de la vasoconstricción periférica. En la fase descompensada, ustedes van a ver que los mecanismos compensatorios están sobrepasados, agotados, inexistentes. Por lo tanto, va a empezar a disminuir el flujo de órganos vitales y ustedes lo van a ver en el usuario. Aquí empieza el compromiso de conciencia, la anuria, la transaminasa, ¿sí? Acá empieza ese problema. Y se torna irreversible, ¿verdad?, cuando no se consigue corregir el shock, o sea, el paciente está en una fase donde hay falla multiorgánica y hasta la muerte. ¿Bien? ¿Dónde entra la pega la enfermera? ¿Dónde está usted aquí? ¿En qué fase? ¿En qué fase tengo que colocar la vía, las drogas, el volumen? En la compensación. ¿Cómo? En la compensada y en la descompensada. En la compensada, ¿no es cierto? Si lo hago en la compensada, no voy a llegar a la descompensada, o sea, voy a atender al paciente antes de que entre en falla de órganos, ¿verdad? Y eso es porque usted hizo un análisis del usuario, eso es porque usted previene, ¿sí? Eso es porque usted hace examen físico, eso es porque usted valora al paciente. Ahora, si usted le llegó en la urgencia en una fase descompensada, ¿verdad? Actúa rápido, reconoce el shock y actúa rápido, ¿sí? Y también pueden estar ustedes aquí en la fase irreversible. Esto habla de una fase que es irreversible humanamente hablando, ¿ya? O sea, el paciente entra en una etapa en que ya nada puede hacer por sí mismo. Pero nosotros entramos aquí pues con la UCI, ¿verdad? Con el Swan-Ganz, con el volumen, con las drogas vasoactivas, con la ventilación mecánica, ¿sí? Este paciente tiene una alta mortalidad, 90% mortalidad. Y acá es donde usted con los cuidados avanzados críticos puede revertir la situación. ¿Bien? Entonces siempre la meta es que el paciente tenga una PAM de 65. Con eso se perfunden todos los órganos. Si usted tiene esa presión arterial, va a perfundir. Y que orine 0,5 ml por kilo por hora. Mínimo. Esta lámina tiene 7 signos. Profe, ¿Sí? disculpe, cuando habla de que orine, al paciente le vamos a instalar sonda. ¿Cómo podríamos medir esto? De manera estricta. Claro, una bolsa recolectora sería lo ideal. Con balance hídrico. Con balance, ¿no es cierto? Y para calcular, si yo veo que esto es tan importante,
¿Debo instalar un catéter urinario? Sí. Lleguemos a un consenso como grupo. Si yo veo que la diuresis es un indicador de perfusión en los riñones, ¿debo instalar un catéter? Sí. Absolutamente, ¿no es cierto? O sea, en la fase inicial de atención, este paciente tiene que ser invadido en todos los sistemas, ¿verdad? Yo acá hago todo por él. Abro la vía aérea, oxigeno, pongo vías, llamo al anestesista para que ponga un central para iniciar las drogas, ¿verdad? En la D tomo el hemogluco horario, lo estoy volemizando, le puedo bajar la glicemia, le tomo hemogluco horario, o sea, hago todo por él y cuando estoy valorando si mis intervenciones son efectivas, mido la diuresis además, ¿ya? Así que súper buena la pregunta. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo monitorizo la función renal? Monitorícela calculando el débito urinario por hora, ¿ya? Entonces, Ya, profe. súper bien. Cuando nosotros pedimos el control de signos a nuestro equipo o realizamos nosotros el control de signos, ¿sí? Veo la presión que está ahí en el monitor, veo la frecuencia, temperatura, veo los signos vitales completos, incluyendo esto, la diuresis. ¿Ya? Bien. Aquí hay 4 signos, 1, 2, 3, 4, y aquí hay 3, o sea, son 7 signos que usted va a ver en el usuario. Todos los usuarios con shock cursan con estos 7 signos, ¿ya? Y usted debe trabajar en ellos, ¿ya? Usted reconózcalos y reviértalos. Alteración de conciencia, usted ya sabe por qué, ¿sí? Hipotensión, oliguria, acidosis, taquipnea, taquicardia, piel fría, pálida y sudorosa. Usted ya sabe por qué este paciente está así de sintomático. Entonces, cuando usted quiera ver si sus intervenciones están funcionando, ¿verdad? Chequee esto. Chequee la conciencia, chequee la presión, vea si orina, mida el lactato para ver si disminuyó, tome gases para ver el pH, ¿verdad? Verifique Profe. la mecánica ventilatoria, verifique la frecuencia cardíaca y observe al paciente si es que disminuyó estos signos de baja perfusión. Dígame. Profe, en la parte de alteración de conciencia, ¿qué significa PPC? Perfecto, ¿no es cierto? La presión de perfusión cerebral. ¿Sí? Ya, gracias. La presión de perfusión cerebral, ¿no es cierto? Es un indicador que habla de la PAM menos la PIC, y para nosotros mantener una presión de perfusión cerebral debemos mantener mínimo una PAM de 65. ¿Sí? La PIC se va a ver alterada por procesos que están pasando de manera local. Si el paciente tiene un trauma de cráneo, seguramente la PIC va a estar alta, ¿ya? Pero en un choqueado, la PIC debiera estar estable, por lo tanto, yo manejando la PAM, mantengo una PPC normal, ¿sí? Ah, ya, profe. Para poder medir la presión de perfusión cerebral, necesitamos un captor de PIC, necesitamos medir la PIC, necesitamos ponerle un transductor adentro de la cabeza al paciente. Eso no se hace en la urgencia, ¿ya? Nosotros no tenemos cómo medir la presión intracraneana. No hay, no existe. Eso se hace en una UCI neuroquirúrgica, ¿verdad? Eso se hace en unidades especiales de neuro. Nosotros en la urgencia solo vamos a ver esto, el Glasgow. Tenemos pocos recursos, pero eficientes para medir si el paciente está conectado conmigo o no. Todo el rato le hablo al paciente, ¿sí? Y no le hablo porque soy verborreica, po. Le hablo porque quiero saber si está aquí, si está conectado, orientado, si sabe lo que le pasa. Y también porque él me ayuda, ¿sí? Él me ayuda a detectar problemas. Va a llegar un momento en que este paciente se va a desconectar de ustedes, como que lo vamos a perder, ¿ya? Por un rato el paciente va a estar desconectado del medio, porque hay hipoperfusión cerebral. Entonces yo sé que la meta es lograr revertir la situación, ¿sí? Entonces estos son los 7 signos que usted debe manejar. Reconózcalo y manéjelo.
Bien, vamos shock por shock. Vamos a empezar con el hipovolémico, que es uno de los más fáciles de reconocer. El hipovolémico, la causa está súper clara porque es el motivo consulta, ¿ya? El paciente consulta por sangramiento o deshidratación, ¿verdad? Entonces, cuando usted recibe a este paciente, tiene más o menos claro el cuadro, ¿sí? Porque o está politrauma, ¿verdad? Sangrando, o tiene una amputación traumática, o una herida cortante penetrante, está sangrando, o tiene una hemorragia digestiva, por ejemplo, ¿sí? El paciente dice, estoy sangrando, ¿sí? Mis deposiciones son negras o rojas, o estoy vomitando sangre. El paciente no lo refiere, o la historia del paciente es días de diarrea o de vómito, ¿sí? Cuando eso es así, lo importante acá es detectar qué es lo que está perdiendo el paciente, ¿verdad? Si es hemorragia o no hemorragia. Si es hemorragia, las historias del paciente son de trauma o de hemorragia digestiva. Hemos recibido obesos o pacientes ascíticos en el triage, taquicárdicos, pálidos sudorosos, y uno no sabe si se está infartando este paciente o tiene hipoglicemia o está sangrando, porque la cara es la misma, pálido, sudoroso, ¿no es cierto? Las que han visto pacientes así me entienden. La cara es una cara de algo, uno sabe que algo está mal. Cara de algo le decimos nosotros. Y el paciente está frío, está pálido, sudoroso. Entonces, aquí hay muchas cosas que producen ese cuadro. Entonces hay que empezar a indagar. Escudriñe en la historia, ¿ya? Busque la causa. Este paciente alcohólico, haga un examen físico rápido de abdomen, ¿sí? Palpe el abdomen, es un abdomen duro, en tabla. El paciente está lleno de sangre en el estómago, ¿sí? Vomitó sangre, tiene hematemesis, melena, rectorragia. Eso es lo que usted tiene que preguntar en el triage. ¿Bien? Si es una hemorragia digestiva alta, ¿qué va a eliminar el paciente? ¿Melena o rectorragia? Melena. Melena, ¿no es cierto? Y si es una hemorragia digestiva baja, ¿cómo va a ser la deposición? Con estrías de sangre. ¿Rojo más brillante? Va a ser rojo, ¿no es cierto? Entonces, si es una hemorragia digestiva, más que estrías, el paciente va a botar coágulos y sangre fresca por el ano, ¿ya? Para causar un shock, este paciente tiene que tener un gran vaso sangrante, ¿sí? Para estar en shock, este paciente con hemorragia digestiva tiene que tener un gran vaso sangrante. Entonces, imagínense, ¿sí? Imagínense un paciente que tiene varices esofágicos, ¿verdad? Y que uno de ellos se rompió porque este paciente está tomándose la vida, ¿verdad? Se tomó todo el alcohol en una semana o, ¿verdad? No está siguiendo la terapia o tuvo algún trastorno de la presión, ¿verdad? Una hipertensión no controlada. Y este várice que estaba incipiente, ¿verdad? Se rompió. Imagínense esa situación, un estómago lleno de sangre, ¿verdad? Que por la vía alta va a salir como sangre fresca y por la vía baja va a salir como melena. Entonces uno le pregunta en el TH al paciente, ¿vomitó sangre? Sí, vomité sangre. No es lo mismo escupir un papel con sangre que vomitar, ¿no es cierto?, 1 litro. Entonces uno le pregunta al paciente en una medida que es súper estándar, que son tazas. ¿Cuántas tazas vomitó? Las tazas son de 200 cc. ¿Cuántas de esas? Los pacientes dicen 10 tazas, ¿sí? Y ahí uno abre los ojos así, 10 tazas, ¿cuántos litros son, chiquillos? 2 litros. 2 litros. Son 2 litros, ¿verdad? Entonces ahí es cuando usted, claro, vomitando sangre, pero ¿cuánta? No es lo mismo vomitar 1 taza que vomitar 10, ¿verdad? No es lo mismo vomitar 1 taza que vomitar 2 o 5 o Profe, escupir sangre, ¿sí? y ahí tenemos que administrar volumen de inmediatamente. Ahí tenemos que aplicar el protocolo de manejo rápido, exactamente. Si el paciente
pierde sangre, ¿qué le voy a colocar? Sangre. Sangre, ¿sí? Arriba en el no hemorrágico, el paciente está con diarrea, con vómito, ¿sí? Si el paciente pierde no sangre, ¿qué le voy a colocar? Líquidos. Líquido, Volumen. electrolito, volumen. Volumen, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el volumen que expande rápido el plasma? El más Pero rápido, fisiológico. los cristaloides, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el volumen que nos permite la expansión? El cristaloide. Ok. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente choqueado y el origen es hemorrágico, estas son las posibles causas. Si el paciente tiene un shock no hemorrágico, estas son las posibles causas. Diarrea, vómito de más de 3 a 5 días de evolución. Esto no es porque la diarrea loca en la noche, no. Esto es más de días de evolución. Vómitos profusos, o sea, un paciente que tiene intolerancia gástrica, ¿sí? El paciente que llega choqueado es porque tiene diarrea y tiene vómito y no se puede alimentar. Es un paciente que come, todo lo que come vomita, ¿ya? O una guagua, imagínense, las guaguas tienen harto choque hipovolémico. O el paciente que está con coma hiperosmolar y que está orinándose la vida porque está tratando de compensar una hiperglicemia, un diabético tipo 2, ¿sí? Acuérdense, poliuria, polifagia, polidipsia, poliuria. Esta es la etapa poliúrica, ¿ya? La diuresis osmótica. El paciente que tiene una diuresis con alta carga de todo. Y los que tienen migración de líquidos al tercer espacio. ¿Cuáles son esos pacientes? Pacientes quemados. Perfecto, muy bien, Javiera. El quemado tiene migración al tercer espacio. ¿Qué más? Los cirróticos, profe. Exactamente, el daño hepático. Muy bien, chiquillos. Entonces, ya tenemos clarito cuál es el paciente con diarrea con vómito, cuál es el que tiene diuresis osmótica y cuál es el que tiene una deshidratación intravascular. ¿Sí? Hay una Profe, deshidratación intravascular porque el líquido está en el tercer espacio, el daño hepático y el quemado. Dígame. también salía a nivel renal la diabetes insípida. La diabetes insípida también produce diuresis osmótica, ¿ya? La diabetes insípida produce una disminución del ADH, ¿verdad? Que es la hormona antidiurética. Por lo tanto, el paciente se orina la vida y se deshidrata. Bien. Entonces, si nosotros podemos decir en una palabra la fisiopatología del choque hipovolémico es precarga, ¿no es cierto? Volumen. Volumen. Y si disminuye el volumen, el corazón va a necesitar menos fuerza o menos contractibilidad para eyectar. Pero no es porque esté fallando el corazón, sino que porque llega menos, ¿no es cierto? Llega menos. Si usted toma una onda y quiere tirar una piedra, para que llegue más lejos, tengo que estirarla harto, ¿verdad? Pero si usted quiere que llegue cerquita, ¿sí? La estira poco. Esto mismo pasa con la precarga y el volumen, ¿verdad? Como tengo poca fuerza, como tengo poco volumen, necesito poca fuerza. Pero el problema no es la contractibilidad, sino que el problema es el volumen. Ahí está su paciente, frío, pálido, taquicárdico, comprometido de conciencia, no orina, mal perfundido, cianótico. Acá esto entra en la prueba, esto, además tenemos un caso al final de la diapo con un paciente que usted tiene que determinar en qué estadio de hemorragia está, cuál es el grado de sangramiento. ¿Ya? Y tenemos desde el 1 al 4, siendo el 1 menos grave y el 4 más grave. Y miren acá, el indicador que se revisa para ver el grado es la cantidad de pérdidas, el porcentaje de las pérdidas, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llene capilar, la frecuencia respiratoria, los ml hora que orina el paciente y el estado mental. ¿Bien? Entonces, todos estos son indicadores para medir el grado de hemorragia. ¿Bien? Entonces, si el paciente, o el grado de pérdidas, ¿ya? De hemorragia en sí. Miren el grado 1. Es un paciente que ha perdido casi medio litro, 750, o sea que las pérdidas son menores al 15%. No hay una alteración hemodinámica importante, no hay una alteración
del llene capilar, porque todavía está perfundiendo, se perdió 750 nomás. La frecuencia está eupneico, orina, y está ansioso nomás, ¿ya? Pero mira el grado 4, un paciente que ha perdido una volemia de 2 litros, o sea, el 40% de su volumen circulante, y está tratando de compensar, está taquicárdico. La presión está disminuida, el llene capilar es lento, mayor a 3 segundos, mayor a 5. Además está polipneico, está anúrico y no responde, ¿sí? Cuando yo recibo un paciente en la unidad de emergencia, ¿qué puedo ver de esto? ¿Qué es lo que yo puedo ver? En tema de sintomatología, profe. ¿Sí? ¿Qué puedo ver? ¿Qué es lo que yo puedo encontrar en el paciente? El llene La capilar, frecuencia respiratoria, frecuencia. la frecuencia cardíaca, Bien, ¿no es la cierto? presión, Puedo medir la presión, la puedo medir la alteración de diuresis, conciencia. puedo medir el palidez del glaso, paciente. puedo ver, ¿no es cierto?, su coloración de la piel. Lo que no puedo ver es esto. Yo no puedo ver cuánto volumen perdió porque esa sangre seguramente está aquí en la ambulancia o en la calle, ¿verdad? O en el baño, en la taza del baño. Yo no puedo medir esto yo no lo veo. Yo no veo los 2000, no calculo esta parte, pero cuando yo valoro todos estos signos, ¿verdad? Me puedo hacer la idea de cuánto perdió, ¿sí? Cuando yo valoro todos estos signos, me puedo hacer la idea de esto, ¿verdad? Y ahí puedo clasificar al paciente, ¿sí? Porque estos datos usted los busca. Todos estos datos usted los analiza, ya aprendió a hacerlo. Ya sabe tomar signos vitales, ya sabe ver llene capilar, sabe tomar la presión, sabe contar la FR, sabe calcular Glasgow, sabe poner una Foley y contar el débito. Usted sabe eso, ¿verdad? Entonces todo esto usted lo encuentra y estima la pérdida y lo atiende rápido. Si el paciente tiene una pérdida sanguínea grado 3 o 4, necesita cristaloide y necesita también HD. ¿Qué son los HD? Hemoderivados. Hemoderivados. ¿Qué hemoderivados necesita? Necesita sangre fresca, total, glóbulos, plaquetas o plasma. ¿Qué necesita? De todo. ¿Ya? Pero Total, urgente, urgente. total. Ojalá sangre total, ¿no es cierto? Porque estamos perdiendo sangre total, ¿sí? Y si no hay, Glóbulos rojos. me conformo con los glóbulos, ¿no es cierto? Perfecto, entonces, lo volemizo con cristaloide. Acuérdense cuáles son los cristaloides isotónicos que uso. ¿Cuáles son? 2. El cloruro de sodio. ¿Bien? Pero fisiológico y Ringer. Y el Rinke, ¿sí? Son los 2 cristaloides isotónicos que se usan en estos usuarios, ¿ya? Isotónico tiene la misma peso molecular que la sangre, ¿verdad? Son expansores rápidos, pero infieles. Acuérdense que los cristaloides se quedan un ratito nomás en el vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Y qué hago para que este cristaloide se mantenga en el vaso y no se vaya al extravascular? ¿Qué puedo hacer para eso? ¿Existe algún otro volumen que permita la expansión Coloide. plasmática? Los coloides. Los coloides. Los coloides, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la receta de cocina acá? ¿Cuál es la receta de cocina para volemizar al paciente? ¿Sí? La receta de cocina es entre 20 y 30 ml por kilo de cristaloide, ¿sí? Y 6 ml por kilo de coloide. Esa es la receta de cocina. Bien, entonces usted tiene que estimar el peso. ¿Se acuerdan que les di esa tarea? De que aprendieran a estimar el peso de su paciente. ¿O a ustedes no se las di? No, profe, nosotros no. No, profe. ¿Profe lo puede repetir del Lo del coloide, coloide. porfa? Sí, no sé ni lo que hablo ya, pero en alguna sección envié una tarea que era estimar el peso de su familia. ¿Sí? ¿Cuánto pesa su familiar, su amigo? Mirándolo. Ya usted lo mira y estima el peso. Y entre más veces lo haga, menos se va a equivocar. Esa es la idea, que usted pueda mirar a un paciente y decir pesa 80, pesa 70, porque todo es por kilo, po.
La orina es por kilo, el volumen es por kilo, las drogas. Así que tiene que empezar a entrenar el ojo respecto al peso, ¿ya? La receta de cocina era que los cristaloides son entre 20 y 30 ml por kilo por hora y los coloides 6 ml por kilo. ¿Bien? Bien. ¿Cuándo vamos a transfundir un paciente con qué hemoglobina? Menor a 11. ¿Ya? O sea, por protocolo, profe, menor a 8. Menor a 8, ¿no es cierto? Una Sí. hemoglobina menor de 8 necesita transfusión rápido. ¿Bien? Ahora, si usted ve, el médico ve que el paciente tiene un grado 4, que perdió 2 litros, va a pedir sangre sin esperar la hemoglobina, o sea, la necesito ya, porque el suero no transporta oxígeno, ¿sí? Todos sabemos eso. El suero, los coloides, no transportan el oxígeno. Acá necesito transporte de oxígeno, y eso no lo hace el cristaloide. De hecho, es súper crítico, porque uno le toma muestra a este paciente, tiene una vía el paciente por un lado, y por la otra, uno toma muestra y saca la sangre, y la sangre es transparente. Es puro suero. Entonces necesita sangre total, necesita glóbulos, porque el suero no transporta oxígeno, lo hace la sangre. Maneja el paciente. Manejo inicial, mire, manejo inicial y manejo de segunda etapa. Entonces, lo que se atiende rápido e inmediato es control de hemorragia, comprima haga torniquete o coloque chalecos hemostáticos. Los chalecos hemostáticos son, imagínense un chaleco, ¿sí? Sin manga, así súper top, con lleno correa, para apretar al paciente para que deje de sangrar de puntos no compresibles, ¿ya? Estamos hablando de un paciente que está sangrando de la pelvis, de la femoral, ¿sí? De la arteria ilíaca, ojalá no de la aorta abdominal, ¿sí? Estamos hablando de un paciente que está sangrando de puntos no compresibles, puntos profundos, que yo no puedo llegar con la mano a apretar. Y esos pacientes necesitan chalecos hemostáticos. Los chalecos hemostáticos se los enseñamos en trauma, ¿ya? Hay un taller de eso. Bien. ¿Cómo se maneja este? ¿Sí? ¿No se ocupa el empaquetamiento? Porque yo tengo entendido que la compresión quedó como de lado, ¿o no? No, tenemos que nosotros hacer una compresión indirecta. Los chalecos hemostáticos hacen compresión indirecta. Ah, ¿Sí? ya, profe, ya. ¿Ya? Nosotros, algunas unidades de emergencia que tienen escasos recursos no tienen estos chalecos hemostáticos. Entonces lo que nosotros hacemos es hacerle un pareo al paciente con una sábana, ¿sí? Y apretar la sábana fuerte, 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 ¿verdad? A nivel de la pelvis, para que este paciente se vaya a pabellón. Rápido, porque las fracturas de pelvis con sangramiento interno, ¿verdad? Se ven con un abdomen en tabla. Y eso hay que operarlo rápido. ¿Bien? Entonces el manejo inicial es acceso, bueno, seamos ordenados, A, B, C, D, ¿sí? Entonces acá está como desordenado. Acceso venoso, tome exámenes, reponga volumen, monitorice, prevenga el sangrado y prevenga la hipotermia. Si el paciente lo necesita, administre droga, pero en el hipovolémico las drogas generalmente no van todavía hasta que repongamos el volumen de líquido. ¿A qué se refiere el término hipotensión permisiva? ¿Qué se imaginan con ese término? Que debe haber algún rango de hipotensión que uno puede tolerar, como mantener sin que baje mucho. ¿Ya? O sea, tengo que mantener al paciente con una hipotensión, ¿no es cierto? O hay rangos de hipotensión que puedo tolerar, ¿sí? Porque Profe, sí. Ujú. y la terapia hídrica, que igual es restrictiva, ¿Por qué? ¿Por qué la ¿o terapia no? hídrica es restrictiva? Yo leí porque si nosotros volemizábamos mucho, pasaba al otro lado de estar hipo a hiper. Tenso. Y pasaba a shock séptico. Por era hipodinamia a hiperdinamia, algo así, leí ayer. Ya, ya. ¿Puede repetir lo de la hipotensión, por favor? Sí, No sí, lo sí. entendí. Sí, sí.
La hipotensión permisiva habla de un paciente, ¿verdad? Al cual yo voy a restituir la presión, pero no del todo, ¿sí? La meta es que tengamos un paciente normotenso. Esa es la meta, porque yo sé que con eso se irriga todo el cuerpo. Pero la hipotensión permisiva habla de no normotensar o hipertensar al paciente hasta que esté resuelto el punto sangrante, ¿sí? Si yo no tengo resuelto el punto sangrante y lo normotenso o lo hipertenso con volumen, lo que va a pasar es que el punto sangrante se va a reactivar y va a salir más sangre. No sé si me entienden. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ahora sí. Gracias. Perfecto. Entonces, ojo con eso. Yo como enfermero, si sé que el paciente tiene un sangramiento, ¿verdad? Un sangramiento interno que yo no puedo controlar porque hay que operarlo, ¿sí? Yo sé que lo tengo que hidratar o reponer volumen para mantener la PAM, pero no me quiero ir al chancho con eso, o sea, no quiero una PAM de 70, ¿ya? Quiero la mínima. ¿Para qué? Para no estimular el sangramiento profuso. La segunda etapa de la... ¿Sí? Disculpe, ¿en cuánto día está la PAM ahí, más o menos? 60, 65. ¿Sí? La PAM de 60 es crítica. ¿Eh? Cuando el paciente tiene PAM de 60 es crítico. Pero me permite hipotensión permisiva hasta que ese paciente se vaya a pabellón a resolver. O hasta que se traslade. Que llegue la ambulancia, el helicóptero. Todas esas cosas que uno se imagina. En la segunda etapa de la reanimación, yo empiezo a hacer calidad en la atención, ¿verdad? Acá actúo por instinto enfermerístico. Aquí yo estoy haciendo cosas rápidas, A, B, C, D, E. Pero acá la pienso, ¿no es cierto? Acá empieza el análisis. Empiezo a valorar si realmente se perfundieron mis órganos, empiezo a ver la normalización de la presión, empiezo a valorar signos de oxigenación, tomo gases, valoro el estado ácido-base, tomo láctico y tomo temperatura corporal o mantengo la temperatura, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa actúo rápido, A, B, C, D, E, valoración primaria, encuentro y atiendo. En la segunda etapa, yo voy a hacer el análisis de mis intervenciones, ¿sí? Voy a hacer análisis de lo que hice. Prevenga la coagulopatía. La coagulopatía tiene relación a que si yo volemizo al paciente con suero, este paciente va a estar incoagulable, ¿ya? Imagínenselo, ¿sí? Si yo volemizo al paciente va a estar incoagulable, no va a tener plaqueta, no va a tener factor de la coagulación. ¿Qué hago si está incoagulable? Hay que meterlo a pabellón. ¿Qué hago? ¿Qué hago si no coagula? ¿Cómo repongo eso? ¿Cómo lo manejo? Una transfusión ¿De qué? de esos elementos. ¿Qué cosa? ¿De plaquetas, profe? Plaqueta y plasma, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, si este paciente yo ya lo tengo bien, ¿sí? Perfundido, buena PAM, necesito ahora restituir esta otra parte, necesito que coagule porque lo van a meter a pabellón, ¿sí? Y el anestesista no lo recibe en pabellón, sino coagula, ¿verdad? Entonces hay que rápidamente pedir plasma fresco y pedir plaquetas para que este paciente pueda resistir esta cirugía. La acidosis, prevéngala y siempre mida lactato. Todos los pacientes choqueados necesitan esta medición. Dígame. Consulta. Cuando yo transfundo un paciente con plaquetas o plasma, como usted decía, para producir que coagule, ¿cuánto de eso le tengo que pasar por peso al paciente? Es súper Porque buena. o los matraces, Los porque matraces, allá claro, los matraces son de 300 o 400 ml, ¿sí? De plaquetas o de plasma fresco. Cada unidad de plasma va a aumentar, ¿sí? En un 2 a 5% los valores normales del paciente, ¿verdad? Entonces, la cantidad de esas unidades va a depender de la meta que yo quiero, de los valores que tiene el paciente, ¿sí? Ya.
un paciente incoagulable por lo menos va a necesitar 6 a 7 unidades de plasma, ¿sí? Unidades de plaqueta. Y ahí es donde usted como enfermero, ¿verdad? Tiene una vía venosa para seguir restituyendo volumen, pasando droga, y tiene otra vía venosa, ¿verdad? Para esto, porque estos hemoderivados se pasan por una vía exclusiva. Súper buena pregunta. Ya, Profe, gracias, y ahí, profe. ahí también aumenta la cantidad si es que el paciente de base tiene una patología de coagulopatía, ¿no? ¿O es lo mismo? Es que todo va a depender del rango. Si tú le tomas examen al Ah, ya. paciente y tiene, ¿no es cierto?, tiene las plaquetas, no sé, en 20.000, ¿verdad? Yo mínimo tengo que llegar a 80.000, a 100.000 para entrar al paciente de pabellón. Entonces yo sé que cada unidad sube entre un 5% y ahí calculo la cantidad de unidades que necesito para llegar a, ¿sí? Ah, ya, profe. Entonces, eso lo hace el médico indica las cantidades. Nosotros como enfermeros procuramos que tenga una vía para recibirlo, le tomo los exámenes de control para poder detectar que estamos bien en la terapia, que vamos mejorando los factores de la coagulación, ¿verdad? Y verifico que estas unidades pasen, porque a veces están colgadas ahí y nadie se da cuenta que el goteo paró, ¿verdad? O que la vía está afuera, ¿sí? Entonces, esas unidades yo tengo que manejar el volumen por un lado y por el otro que pasen los hemoderivados en el tiempo que tienen que pasar. Por eso es que el tecnólogo es el que cambia cada bolsa. El tecnólogo es el que verifica las gotas por minuto que deben bajar. ¿Sí? Y nosotros debemos cuidar porque el tecnólogo no se queda ahí mirando. Somos nosotros los que nos quedamos mirando que esto esté bajando, que esto no se ocluya si la vía está en el pliegue, por ejemplo. Nosotros somos los que proveemos de los cuidados de enfermería en un paciente que se está politransfundiendo. Les subí un paper, no, les mandé un link. En esta PPT hay un link donde ustedes pueden ver el protocolo de transfusión masiva. Cuando se activa el protocolo de transfusión masiva en un hospital, que es cuando el paciente necesita unidades de glóbulos de manera importante o coagulación, y el banco de sangre se aboca a ese paciente y se activa la red. Se traen unidades de otros hospitales o lo que se requiera. Bien, hagamos un break de 10 minutos, ¿les parece? Sí, profe. Ya, 10 minutitos. Ahí. Entonces este paciente ingresó, tiene una herida bala en el muslo izquierdo, en malas condiciones, comprometido conciencia, mal ventilado, mal perfundido y tiene un aumento de volumen en la pierna, disminución de pulsos en esa pierna y frialdad. Aquí están todos los signos de ingreso, los signos vitales y lo que se ha hecho por él. ¿Ya? Entonces, la idea es que usted pueda acá, en este cuadro, valorar el ABCDE, valore y atienda. Dice acá que usted debe valorar lo que encuentra, ¿ya? O sea, en el fondo tiene que ordenar esta anamnesis de ingreso. Y va a colocar las dos primeras intervenciones de el área, ¿ya? Si es vía aérea, las 2 o 3 intervenciones. Si encuentra una nomás, una nomás. Luego de eso, usted va a identificar el tipo de shock que presenta este usuario y el grado. Acuérdense que había grado 1 al 4. Y realice el esquema de manejo de fluidos en 1 hora. Bien, estamos hablando de los cristaloides y coloides. Realice el esquema de manejo de fluidos en la primera hora. Bien, a trabajar, chiquillos. El cardiogénico habla del paciente con falla de bomba. Tenemos un miocardio infartado y vamos a tener una disfunción miocárdica. ¿Sí? Y una disfunción miocárdica desde el punto de vista de la contractibilidad, vamos a tener disminución del gasto, hipotensión. Pero si tenemos una disfunción miocardia desde el punto de vista de la distensibilidad o elasticidad, vamos a tener una insuficiencia cardíaca izquierda, o sea, congestión pulmonar.
Así que, ojo con esto, cuál es el lado del corazón que está afectado y cuáles son los signos que voy a buscar en el paciente, insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda. El paciente, igual que todos, frío, hipotenso, pero tiene signos de insuficiencia cardíaca, ya sea izquierda o derecha, ¿ya? Ingurgitación yugular, cianosis y edema. Aquí está reteniendo volumen. Se está estancando la sangre ahí en el sistema circulatorio pulmonar. Este paciente es grave, ¿eh? Necesita un ECMO, necesita ventilación mecánica, necesita un Swan-Ganz para medir gasto cardíaco, necesita estar en la UCI, ¿ya? Así que usted no puede proveer de todos los cuidados avanzados en la urgencia porque este paciente necesita una unidad coronaria, ¿ya? Si lo vamos a volemizar, tenga cuidado porque no tiene corazón, así que no va a resistir mucho el volumen. Y administre drogas. ¿Cuál era la droga que me dijeron que se usaba en el cardiogénico? Dobutamina. Dobutamina, excelente, un inotrópico, ¿no es cierto? Yo quiero La contractilidad del Aumentar la corazón también. contractibilidad miocárdica. que aumente el inotropismo. Muy bien. Eso, y silencien un poquito. Bien, el séptico es el que más alta incidencia tiene. Profe, ¿Ya? ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Que me queda una duda. En el cardiogénico usted dijo que podía ser insuficiencia derecha o izquierda. Sí. ¿Eso dependía de si era disfunción sistólica o diastólica? Exacto, y también del sitio del infarto, si es ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Pero dijo algo como de... ¿Distensibilidad? Eso. Sí. La distensibilidad habla de la capacidad o elasticidad del corazón. Cuando el paciente tiene un corazón fibrótico o tiene una miocardiopatía dilatada, el paciente no va a tener una distensibilidad o una elasticidad como el paciente con corazón sano. ¿Ya? Ahí es donde el ventrículo izquierdo, cuando se infarta, ¿verdad? Empieza a retener el volumen ahí y se hace el reflujo hacia las arterias pulmonares. Ah, perfecto. Profe, consulta. ¿Sí? ¿El delta PP lo tomamos en todos los shocks o más que nada en cardiogénico? Lo tomamos en todos los shocks. Cuéntenos un poquito de eso, Eduardo. Es para medir si es que el paciente no está respondiendo a volumen o si es que responde o no a volumen o a droga basal. Ok, ¿y cómo se calcula? Con la máxima diastólica y la mínima diastólica, no, sistólica. Máxima sistólica y mínima diastólica. Ya, ¿y eso es un indicador de qué? Si es que no responde el paciente o no. ¿O qué vamos a hacer? ¿Y cuáles serían los valores normales? Los valores los desconozco. Porque si nosotros vamos a calcular, ¿no es cierto?, la respuesta del paciente y vamos a calcularlo con ese nivel de evidencia, tenemos que saber los valores normales, ¿verdad? Y acá nosotros... ¿Valor igual o mayor a 13%? Exactamente, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a calcular el delta, ¿qué es la diferencia entre qué, Javiera? Y ahí, entre el pulso, ¿no? Algo así. No. Es que no lo conocía, la verdad. ¿Ya? No en todos los Recién estoy servicios se leyendo. mide. ¿Qué encontró? Encontré que es la variación del pulso útil como predictor de respuesta a volumen. A un valor mayor o igual a 13%, permite discriminar un alto grado de eficacia a la respuesta de volumen en paciente con BMI, de monitoreo hemodinámico. Ok. O sea, para poder calcular este valor necesitamos un balón de contrapulsación aórtica, ¿no? Necesitamos un Swan-Ganz, porque vamos a medir gasto, ¿sí? Entonces, si yo voy a medir ese valor, necesito tener un catéter venoso central, necesito tener un Swan-Ganz, ¿verdad? Necesito un transductor. En la unidad de emergencia, la verdad es que nosotros nos vamos a basar en la clínica del paciente y en sus signos vitales, ¿ya?
Pero está súper bien que ustedes empiecen a ver cuáles son los predictores de buenas terapias para que puedan ir retroalimentando sus propias intervenciones. ¿Ya? Bien. Vamos a ver el séptico. ¿Cuál es el problema acá? Los microorganismos. Un microorganismo, ¿sí? La fisiopatología de este shock es, el paciente tiene una infección, ¿sí? Esa infección altera, ¿verdad?, el endotelio vascular. Cuando el paciente tiene una infección, esa infección altera el endotelio vascular y cuando lo altera, se genera un producto desecho que es el ácido nítrico o el óxido nítrico, ¿ya? Y eso hace que el vaso sanguíneo se vasodilate, ¿bien? Entonces, aumenta la permeabilidad capilar y a la vez hay una dilatación. Por lo tanto, el continente está más grande en el mismo contenido, ¿ya? Entonces, el daño producido hacia los vasos sanguíneos, ¿verdad?, hace que se hipoperfundan los órganos porque tenemos el mismo territorio, la misma cantidad de sangre en un continente o vasos sanguíneos dilatados y grandes. Entonces acá nosotros tenemos paciente vasodilatado con mala distribución de flujo de sangre y con destrucción del endotelio. Cuando se vasodilata, disminuye la resistencia vascular sistémica, o sea, la presión que existe en el nivel circulatorio. De eso hace que baje el gasto y que el paciente finalmente hipoperfunda los órganos. Cuando eran 2 o más, falla multiorgánica. Entonces, el nido de infección o el foco infeccioso, ¿verdad?, ya sea bacteriano o el que sea, genera estas toxinas y altera el endotelio vascular, y eso es lo que provoca la vasodilatación masiva. Cuando hay 2 o más signos de falla o de shock, el paciente se dice que está choqueado, y estos son o que disminuya la PAFI o el estado de conciencia, o que aumente las transaminasas, o que disminuyan las plaquetas, o que aumente la función renal. Cuando hay 2 o más de estos signos, ¿no es cierto?, vamos a tener una falla orgánica o una sepsis. Tenemos la fase caliente del shock y la fase fría. En el paciente hipovolémico, ¿verdad?, va a tener una dilatación arteriovenosa, vamos a tener una filtración del plasma hacia el tercer espacio y una vasodilatación masiva. En la primera etapa, que es el shock caliente, el paciente va a estar con fiebre, pero va a tener buen llene, buen pulso y va a tener inicialmente en la fase temprana, ¿no es cierto?, una disminución de la resistencia vascular, pero todavía está perfundido. Acá, ¿no es cierto?, en la fase fría, el paciente ya está en una etapa tardía, vasodilatado, ¿verdad?, y con las extremidades frías y pálidas. El llene enlentecido, pulsos débiles, frío. El tratamiento de estos pacientes es multidisciplinario, multifactorial y de múltiples frentes, ¿no es cierto? Vamos a tener que el paciente requiere antibiótico en la primera media hora del diagnóstico, hemoderivados en el caso de que esté con algún trastorno de la coagulación o algún trastorno del hemograma o la hemoglobina o el hematocrito. Vasopresores, ¿cuál es el vasopresor más efectivo para la vasoconstricción periférica? ¿Noradrenalina? Noradrenalina, excelente, ¿sí? Vamos a administrar volumen, ya sabemos cuánto volumen, y vamos a desinflamarlo, ¿ya? Ayuda un poquito a la respuesta inflamatoria administrando corticoides. Entonces, ojo con esto, primeros 30 minutos del diagnóstico, este paciente debe recibir el antibiótico, pero antes de administrar los antibióticos, ¿qué debo hacer? Tomar hemocultivo. Muy bien, buscar la fuente, ¿no es cierto?, infectante. Entonces el enfermero, antes de, busca el foco. El hemocultivo es para saber si está en la sangre, pero eso encuentra el foco primario. ¿Qué debo hacer para encontrar el foco primario si es que el foco primario no es evidente? ¿Una función, profe? Hay que hacer un pancultivo, ¿no es cierto? Hay que pancultivar al paciente. El pancultivo habla de
buscar la fuente infectante, buscando diferentes frentes de infección. Si el paciente tiene síntomas respiratorios, voy a buscar cultivo de expectoración para ver si hay neumonía y qué neumonía. Le tomo un rayo tórax y si el rayo tórax sale positivo con signos de neumonía o infección pulmonar, tomo cultivo de expectoración para saber qué bacteria es, ¿no es cierto? Para que llegue después el antibiograma y manejarlo con los antibióticos específicos. Ahora, si el foco es cutáneo, cultive la secreción de esa herida. Si el foco es urinario, tome un urocultivo, ¿verdad? Ahora, si el paciente tiene un foco, puede ser también una meningitis, ¿verdad? Tiene que tomar cultivo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, busque el foco. Pan cultive al paciente y luego de eso administre el antibiótico. En la anafilaxia funciona igual que el séptico, pero a diferencia del séptico, el agente causal es el alérgeno, ¿ya? El paciente va a tener acá un rash cutáneo generalizado, que es lo que más asombra cuando uno ve a estos pacientes. Pero no es el problema, el rash no es el problema es el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque hay edema de partes blandas. Las partes blandas son la lengua, ¿no es cierto? La laringe, el territorio blando, el territorio orofaringio, nasofaringio y laringio. Acá el paciente va a tener signos de esto: estridor, dificultad para respirar, edema, ¿sí? Dificultad para hablar. La lengua grande va a hacer que el paciente no pueda hablar. Entonces, el manejo de la anafilaxia tiene múltiples intervenciones, pero siempre empiece por la A de vía aérea, ¿sí? Va a llegar un momento en que el tubo endotraqueal ya no va a entrar si el paciente está muy edematoso de la laringe, ¿verdad? Por lo tanto, debo hacer una intubación precoz si es que no puedo revertir la situación rápidamente. No espere a que el paciente se cierre por completo. Hay que intubarlo antes. ¿Bien? Bien, y el indicador de broncorrea, estridor, habla de un sufrimiento respiratorio. Acá ustedes ven que el grado, ¿verdad?, de la severidad de los síntomas habla de un grado leve, moderado, severo. Paciente hipóxico, hipotenso, con compromiso neurológico, habla de un paciente que está con una anafilaxia o shock anafiláctico. Entonces, como está vasodilatado, tengo que administrar volumen y drogas vasoactivas. Ya sabemos cuál es la droga que ocupamos en vasodilatación, la noradrenalina, ¿verdad? Pero además debo administrar, ¿no es cierto?, un broncodilatador para favorecer la oxigenación, hidrocortisona como corticoide para contrarrestar esta respuesta inflamatoria grosera, y contrarreste el alérgeno con un antialérgico endovenoso que es la clorfenamina. Maneje el ABC, si es necesario, abra la vía aérea con dispositivos avanzados. Cuando el médico indica adrenalina, la adrenalina es por vía intramuscular o subcutánea o inhalatoria. Cuando es por vía inhalatoria nebulización, son 4 ampollas en el jet y se nebuliza por 10 minutos. La adrenalina solo se pasa por vía endovenosa en el paro, ¿ya? Cuando les indiquen adrenalina va a ser por vía subcutánea, les van a indicar media ampolla o una ampolla de acuerdo al cuadro del paciente. Bien, chiquillos.